Saludos y bienvenido a esta cápsula de seguridad. Las motoras no se corren porque son seguras. Las motoras se corren porque son divertidas. Sin embargo, es una de las cosas más arriesgadas que puedo hacer. Hola, hoy estamos aquí en la playa y vamos a empezar nuestra charla hablando de un tema, y ese tema es reposicionando el centro o el ápice de una curva. Si miramos de la forma en que guiamos, nos damos cuenta que las curvas es una de las cosas más peligrosas para un motociclista, y casi siempre es porque la técnica queda por debajo de la tecnología. En otras palabras, mi máquina está más avanzada tecnológicamente que yo. El lema de técnica sobre tecnología es lo que vamos a estar trabajando. El retrasar el ápice de una curva es una técnica de sobrevivencia en la carretera. Lo que hacemos cuando retrasamos o reposicionamos el ápice de una curva es, en vez de tomar la curva por el mismo centro lógico, lo retraso y reposiciono un poquito más atrás. Eso quiere decir que aguanto más mi velocidad de entrada a la curva y entro o hago el tip-in a la curva un poquito más atrás. Observen esta curva que tenemos aquí. Aguanto y hago el tip-in. Cuando salgo de la curva, salgo bien adentro y no en la parte afuera de la curva, lo cual me pondría en peligro con este camión. El reposicionar el ápice de una curva funciona para ambos lados, siempre cuando tomo una curva por la parte de adentro o cuando tomo la curva por la parte de afuera del carril. Aguanto mi curva, aguanto mi velocidad de entrada, aguanto, todavía no me tiro, ahora me tiro y salgo mucho más al centro del carril, así evitando chocar contra la valla. Cuando tomamos una curva, casi siempre hay tres posiciones: la entrada, el ápice y la salida. La entrada la tomamos casi siempre por la parte de afuera, el ápice por la parte de adentro y la salida por la parte de afuera. Ahora miren, en esta curva yo voy a retrasar mi ápice y miren lo que pasa. Aguanto y entonces hago mi viraje y quedo más adentro. El retrasar el ápice de la curva es una técnica que se usa para cuando uno va saliendo de la curva, salir más adentro y no tan afuera, especialmente cuando uno está cogiendo una curva que lo pone a uno en ese peligro. Gracias por sintonizar nuestro video. Si fue de tu agrado el mismo, por favor, danos un like, y si todavía no has hecho, un subscribe también. Hasta la próxima y salud para todos.